pusieron entre 16 y 17 que iba a ser, por eso creo que nadie le dio ni 5 al teléfono. ¿A qué hora les conviene a ustedes? Nosotros estamos disponibles desde las 15 hasta las 19 horas, es el horario de clases. A la hora que ustedes puedan. Claro, ¿cuáles puedan? ¿Qué es cuál es el horario que mejor conexión tienen, que están más disponibles ustedes? Que ¿les parece dejarlo a las 15 horas? Ahí dicen a las 16. Está bien, ¿les parece a las 16 entonces? ¿Que es un intermedio? A las 15, dice Miriam. 16. Ah, porque hay gente que tiene escultura antes. Bueno, ¿les parece a las 16? Es una hora, de 16 a 17. Sí. ¿A qué hora tienen escultura? A las 15. Escultura debería terminar antes, pero Sí. no hay drama, lo podemos poner a las 16. ¿Le parece bien? Ah, está bien. Sí, hasta las 15 tienen. No es obligatorio, eso se los aclaramos. O sea, es más que nada para reforzar conceptos, pero más que nada para mantener un contacto y que ustedes puedan hacer consultas, que podamos revisar contenidos que quizás han quedado dentro de un ámbito más de la teoría y no tanto de la práctica. La idea es que todo lo que nosotros vemos lo puedan ustedes bajar a lo que son sus obras, no sea algo abstracto, no sea algo que quede, digamos, como una teoría dura, sino que sea justamente una aplicación. Lo que vos contabas, Marcelino, que utilizaste como forma de creación, es justamente eso, o sea, aplicar algo que es un concepto de representación en una obra concreta, ¿sí? O sea, y gran parte de lo que ustedes hicieron, incluso de forma intuitiva, en algunos trabajos o trabajos del primer cuatrimestre, tiene mucho de eso, de apropiarse de las formas para poder generar una obra nueva, ¿sí? Ajá. Si les parece, hacemos un repaso rápido de lo que fueron algunos de los contenidos que casi nos proyectó Virginia. Hacemos un repaso rápido de lo que han sido los contenidos, sobre todo lo que me interesa son los conceptos que vimos al comienzo de composición y algunos de la teoría general de la imagen. Lo vamos a pasar, lo paso rápido para ver si quedan dudas, pero más que nada para hacer como un mapa de lo que vemos en la unidad 1, que es la introducción a los conceptos de composición, para poder pasar después en la semana que viene a lo que son los elementos de la composición. En los elementos de la composición vamos a ver elementos formales e informales que hacen a todas las artes visuales, ¿sí? Y después en unidad 4 vemos específicamente modelos, herramientas o técnicas de composición aplicadas a la pintura. Y en la última unidad, que es la unidad de composición, que un poco hicimos una introducción ahora en esta última semana, elementos de la composición aplicado a lo que se llaman nuevos medios. Para dejar en claro qué es lo que concebimos como nuevos medios dentro, sobre todo, del entorno de la currícula de artes visuales, hablamos de fotografía, hablamos de cine, hablamos de animación, y algo que no pudimos con el grupo anterior, porque no nos dieron los tiempos, realmente es por lo menos ver algo de lo que hace a la composición en páginas web o la composición en lo que hace al diseño gráfico. ¿Por qué? El diseño gráfico pensando siempre en lo digital. ¿Por qué? Porque son formas que ustedes dentro del terreno de la fotografía, dentro del terreno de la animación,
dentro del terreno del diseño de páginas web, ustedes lo van a ver, sobre todo si eligen la orientación en nuevos medios, ¿sí? Entonces es importante que por lo menos tengan un bagaje previo respecto a lo que hace a nuevos medios. Ahora que que hay más personas, lo que les vamos contando es que nosotros tenemos planteados dos grandes trabajos prácticos, ¿sí? Que son trabajos prácticos parciales. Con esos trabajos prácticos más la asistencia. La asistencia la concebimos desde el lugar de que cada una de las clases siempre les pedimos alguna actividad. Hay actividades que no son a realizar o producciones a entregar, sino que son, como hicimos en la primera clase, un foro de participación, de discusión, en el cual ustedes participan con sus opiniones, con sus conceptos y con ciertos bagajes también intuitivos que traen de su formación previa. Tenemos dos trabajos, uno que es un trabajo de perspectiva, que les va a entregar la profesora Sonia, y después tenemos un trabajo que les contaba al comienzo de la charla, que está basado en un proceso que vamos a tener 2 meses para hacerlo, que es el proceso de composición de una obra visual, que consta de 2 partes. La primera parte es una parte de planificación, eso lo vamos a pasar igual, pero para que les vamos contando, de planificación, en la cual ustedes hacen bocetos, hacen una investigación. Cuando hablamos de investigación no hablamos solamente de lo textual, sino de ver obras, de poder analizar fotografías, pinturas, videos, etc. Y hacer un trabajo final en base a esa planificación previa, que puede consistir o en una pintura, o en un dibujo, o una fotografía, ¿sí? Se puede dar el caso de que decidan hacer, como nos pasó con varios trabajos de fotografía, que hacen una serie. Pero nosotros en realidad evaluamos una fotografía o un dibujo o una pintura. Lo que se acompaña, digamos, a ese trabajo final es un texto en el cual ustedes cuenten qué elementos de la composición tuvieron en cuenta en la planificación, en los bocetos, en el trabajo y sobre todo la cuestión que hace a romper con aquello que es correcto o incorrecto y entrar en un territorio de exploración, de prueba. O sea, ¿qué pasa, como les decía antes, con el encuadre en la iglesia o el encuadre en la señora en su casa en la pandemia? Probar qué pasa con el encuadre cuando lo pones picado, cuando lo pones contrapicado, qué pasa cuando trabajas determinados colores superpuestos en una pintura, qué pasa cuando rompes con las formas en una fotografía, qué pasa cuando te acercás a determinados temas desde un punto de vista que no haya sido explorado, ¿sí? Para que se den cuenta un poco de los perfiles. La primera promoción, el año pasado, este año, perdón, en composición, se trabajaron temas que tenían que ver con la mujer, lo femenino, la violencia, con el tema de la pandemia, esto y la vejez, músicos en cuarentena, una estudiante, Celeste Spinelli, que trabajó eso, trabajar la soledad o tratar de mostrar la soledad de un músico sin su público. Otros trabajos exploraron, por ejemplo, la cuestión de la relación de la vida y la muerte en esta tensión que se producía en el contexto de pandemia. O sea, hubo trabajos de temas, y sobre todo fueron temas muy personales, el abordaje que se tuvo. No es que se investigó o se vio o se tomó desde un lugar de noticia o de cómo se abordan los medios, sino que se buscó estos méritos de estudiantes. No digamos de las condiciones de la cátedra. Se buscó una forma de contar de forma personal
aquellos temas que se estaban explorando. Y para nosotros, en sí, como docentes, es mucho más importante el proceso ese que la obra final. O sea, que ustedes hayan experimentado y que hayan buscado y que ese color, esa figura, esa aproximación que utilizaron sea la que decidieron porque finalmente investigaron, vieron, probaron, etc. Hubo un trabajo, por ejemplo, sobre la danza y el cuerpo, muy interesante, en la cual la estudiante, Fanny, trabajó mucho con la cuestión de cómo quedaba en el aire las volutas de harina. O sea, tiraban harina en el aire, cómo quedaba como si fuera una nube de polvo y cómo eso reflejaba en las luces. Entonces las fotos de la danza eran fotos de danza, quedaban con una profundidad muy, muy interesante. Otro estudiante trabajó mucho la cuestión de las danzas, ¿te acordás qué danzas eran? Las danzas japonesas. Los rituales. Hubo trabajo sobre rituales de la muerte y la estudiante investigó muchísimo rituales de todas las épocas, ¿sí? Se fue desde los aztecas, o sea, qué implicaba, cómo se podía trabajar, cómo era la cuestión hasta quirúrgica en rituales donde, no sé, a la gente le sacaban el corazón, ¿sí? Sí. No sé cómo se veía, y a partir de eso hizo varios bocetos y terminó haciendo una pintura muy interesante. O sea, digo, Por hubo eso un proceso... Uy, perdón. ¿Sí? No, quería decir que por eso la idea, también para los que no estuvieron antes, es un poco encontrar, por un lado, qué queremos decir, ¿no? ¿Qué queremos decir con nuestra obra? No solo la del trabajo final, sino que lo vayan pensando en cada trabajo que entregan. Y también qué utilizo para transmitirlo, para decirlo, ¿no? Si van a elegir fotografía, pintura, eso es totalmente libre, pero saber por qué lo eligen, ¿no? O sea, saber uno mismo me refiero, porque como tal color te va, si cae una cosa u otra, también el material nos va a llevar a diferentes lugares, ¿no? Entonces, ir buscando, ustedes como artistas, haciendo como una búsqueda en eso, ¿no? A ver qué es lo que quiero decir, a dónde quiero llegar. Y sobre todo los temas que les interesan trabajar. Sí. Que los temas no tienen que ser grandilocuentes ni nada por el estilo, sino temas que sean de su interés genuino. Hubo un trabajo, por ejemplo, que fue de los niños en la casa. Y capaz que tomarlo no desde un punto de vista políticamente correcto, sino de, bueno, ¿qué les pasa a los chicos? Estando encerrados, qué pasa con el aburrimiento, qué poses adoptan, qué postura, qué pasa con el cuerpo, los ojos frente a las pantallas, o sea, toda una cuestión que hace a la exploración de ir descubriendo el tema. Está esta cuestión también, por eso nosotros se lo decimos desde ya también, de que cuando uno se pone en sintonía con un tema, empieza, digamos, a ver muchas cosas que están relacionadas con ese tema, o parece que te empiezan a llegar cosas de ese tema, pero es porque uno se pone mucho más sensible a esa cuestión. Y también me parece una forma como de resistencia, que un poco nosotros la transitamos también con ustedes en el primer cuatrimestre, de resistencia a que el tema no sea solamente esto de la pandemia. O sea, o puede ser como contexto quizás, pero que no sea todo eso, sino que la propuesta artística tiene que ser capaz, el artista tiene que ser capaz de poder ver un poco más allá, no digo a nivel de futuro, digo a nivel de lo que está pasando para entender otras estructuras, otras formas, otros resortes que permitan analizar lo que nos pasa, obviamente desde un punto de vista creativo, artístico, etc. Pero como forma de romper un poco ese diagrama en el cual estamos metidos todo el día, que parece que estamos rodeados de noticias, de cosas que son bastante complicadas. Bueno, yo voy a pasarles uno de los primeros PowerPoint
muy rápido para que hagamos un repaso y después les pedimos que hagan todas las consultas que tengan sobre el trabajo. A las 17 horas les va a aparecer un trabajo que es el que está previsto para la entrega la semana que viene. De todos modos, como hicimos en el primer cuatrimestre, vamos a ser flexibles con los trabajos. O sea, no es que por más que la plataforma parezca más dura, se puede entregar en fechas. O sea, creemos mucho, digamos, en la cuestión de la responsabilidad de ustedes y entendemos que hay contextos en los cuales lo creativo o aquello que ustedes quieren plantear se bloquea o nos pasan cosas o es difícil acceder a determinados materiales. Ustedes ahora por lo menos están en cambio de fase, pero si alguien quería salir antes, salir a comprar un material o algo, era complicado. El trabajo que van a hacer la semana que viene, para la semana que viene, es un trabajo para hacer con el celular o con una cámara de fotos. Son 3 fotos muy sencillas, pero para empezar a ejercitar un poco lo que es el ojo con la composición fotográfica. O sea, no hace falta que tengan una super cámara, lo pueden hacer con el teléfono, lo importante es que ustedes ejerciten más que nada la composición. ¿Sí? Ok. Bueno. Me quedé medio ahí, Lau, ¿querés? Porque Laura había empezado a contar un poco lo de su trabajo y me quedé ahí medio con el oído. Sí, más que nada que tenía creo que alguna pregunta. Yo también quería volver a eso porque empezaste, Bueno, dale. Laura, y quedó ahí. Pero después sí podemos ir al PowerPoint. Te escuchamos. Bueno, no importa, después seguramente me van a hacer la devolución y ahí sabré si le pegué al trabajo o no. No, pero hacer la pregunta porque generalmente va a haber dudas comunes y está bueno que lo planteen. Sí, porque como En realidad no era una pregunta, claro, no era una pregunta, no sabía si estaba bien para ese lado o no el trabajo, eso era lo que no me había quedado claro, porque en sí la obra que yo elegí es como que marca una época, situación, entonces es como que la traje en el tiempo hacia la actualidad. Eso es lo que no sé si estaba bien resignificado desde ese punto o era hacer una obra actualizada de la misma. ¿Me explico? Yo trabajé sobre el Cancan, cuando se inicia en la época parisina con una obra de Toulouse-Lautrec. Sí. No sé si los leyeron todos, a lo mejor todavía no, después supongo que nos irán a dar la devolución. Sí, Sí, o sea, le vamos a dar la devolución. la idea central, digamos, dentro del proceso del trabajo era apropiarse de un material que su contexto de producción, su estética y su planteo en la técnica suponen anclarlo a determinado movimiento artístico. Entonces, en el momento en que vos cambiás o el proceso de producción o la técnica o lo actualizás, ¿sí?, o lo comentás, como puede ser una parodia. Ayer, o sea, suponete, no sé, tomás una obra clásica, el Nacimiento de la Venus, por ejemplo, ¿sí?, que ha sido parodiado muchísimas veces y reconstruido muchísimas veces para contar cosas nuevas. O cuando los Simpsons, por ejemplo, recrean determinadas obras clásicas con los mismos personajes de la tira. Ahí lo que están haciendo es un comentario, o sea, una nueva reapropiación del material en la cual o cambia la técnica o cambia la visión o se produce, digamos, un guiño al público porque lo actualizás y lo contás de otro lugar. ¿Sí? Claro. Entonces, mientras exista, digamos, ese proceso,
¿Se entiende? Porque si vos, el primer paso que uno tiene, que es lo que hablábamos antes de lo que proponía Marcelino, es la apropiación o la lectura. O sea, cómo uno identifica un objeto, ¿sí? Como dijiste vos, una obra de Toulouse-Lautrec, lo identificás en una época, identificás una técnica, y a partir de eso lo reelaborás. Pero antes hubo un proceso de identificación que es un poco lo que propone Sonia en el video este de Canon y Vanguardias, en el cual vos estás mostrando cómo determinados elementos componían o desarrollaban lo que era el canon, ¿sí? Y a partir de eso, cómo se puede producir las rupturas, o como sucede en las vanguardias. Por eso la idea era que ustedes, desde por ejemplo, ahora tomando una obra de Toulouse-Lautrec, ¿qué rescatás vos de esa obra, o cómo la reivindicás, o qué le sacás como para hacer tu propia obra, pero en base a esta otra referencia que es la obra inicial? ¿Entendés, Laura? Sí, sí, sí. No tiene que estar ni siquiera, si era de dibujo, tiene que ser de dibujo, no, vos podés sacar lo que vos quieras de esta obra, sea la temática, la técnica, ¿no? O sea, el tema es que vos le des tu impronta, tu mirada. Perfecto, sí, es bastante amplio, digamos. Sí, es muy amplio, justamente que ustedes puedan empezar a jugar con eso de a ver para qué lado crean, ¿no? Y sobre todo ahí cuando haces la primera lectura, identificaste cómo era la composición. Sí, sí. O sea, que hicieron una composición dinámica, lo viste con tantos colores, porque uno identifica también las obras porque corresponden también a su propio periodo de producción. Siendo muy banal lo que voy a decir, pero por ejemplo, hoy en día uno ve una película de hace 10 años y ves los teléfonos celulares e inmediatamente lo anclas a la época. O ves los dispositivos tecnológicos y lo anclas a la época, porque el contexto de producción, a priori hasta la época, queda marcada ese proceso de producción de la obra. ¿Sí? O sea, el tipo de materiales que se utilizaba. Si uno ve hoy en día una animación, de las primeras animaciones que hacía, por ejemplo, Pixar a fines de los años 80, y la compara con una animación de la actualidad hiperrealista, das cuenta inmediatamente de qué periodo corresponde cada una. ¿Sí? Claro. Es como ver de forma muy brutal, digo, una pintura de las cavernas o de las cuevas de las manos respecto a un cuadro hiperrealista hecho por Velázquez, ¿sí? Entonces, o sea, ese tipo de, pero no lo digo por una calidad mayor o menor, sino porque el contexto de producción, los materiales, la forma, incluso el lugar o el espacio de trabajo, sea el lienzo, sea una cueva, condicionan totalmente y marcan o dejan marcas de lo que es la época de la producción. ¿Sí? Y eso es, digamos, muy interesante. Y también las marcas de cómo ver. O sea, si nosotros vemos y analizamos el impacto de diferentes periodos, más oscuros o menos oscuros, a lo largo de la historia de la humanidad, vamos a ver cómo eso está también trasladado a las luces, a las sombras, a la forma de contar la experiencia humana, la forma de contar, digamos, las formas de comunidad, las formas políticas, ¿sí? Por eso era a nivel gráfico, pero también a nivel social, un poco de cada cosa, el crecimiento, a eso se trataban con resignificación de la obra. O que tomes alguna de los aspectos, no tiene que ser todos ellos. Alguno lo resignificás. Si te interesa la temática o el contexto social, por ejemplo, agarrarás eso, porque por algo elegís cierta obra, ¿no? Claro. Pero no tiene que ser todos los aspectos. Perfecto, muchísimas gracias. No, y aparte de una cuestión de lo que dice Sonia, que me parece importantísimo, es que vos al elegir uno de los aspectos, ya a priori identificás cuáles aspectos
intervienen en una obra. O sea, más allá de los elementos o de esa vorágine creativa que ustedes tienen, uno empieza a identificar cuántos elementos formales, entre comillas, les digo, que hacen a la profesión y a la técnica, entran en juego a la hora de crear, ¿sí? Uno debería, como decía una profe que tuvo un tiempo de teatro, uno debería aprender todos esos elementos para que cuando le toque el momento de jugar se los olvida, porque los tiene incorporados. Esto es como organizarse para poder jugar. Yo sé que tengo estos límites, estos materiales, estas formas, este tema, pero después hay que ver qué pasa, porque si no, sería, si uno toma la teoría o si uno toma las técnicas o las herramientas como digamos, algo a cumplir, esto se transforma como en un camión con acoplado, o sea, algo pesadísimo, que en el proceso creativo yo tengo todo esto y tengo que seguir la teoría, la tradición, las técnicas, las herramientas, las cosas, y encima respetar mi ímpetu creativo. No hay forma, ¿sí? Por eso digo que capaz que la manera de acercarse es la experimentación. O sea que si uno tiene que probar un encuadre, un color, una forma de superponer colores en una paleta, etcétera, que lo pueda hacer probando, o sea, experimentando. Y no desde la teoría de no, que si yo mezclo, trabajo tales colores, tales formas, o el rostro de tal forma, sino probando, porque la experimentación es lo que, digamos, va a poner en juego todo eso que nosotros a veces vemos a nivel teórico. En esta modalidad virtual aparece como una forma unidireccional y como si fuera la forma de trabajar. Y en realidad cada artista encuentra su forma propia. O sea, nosotros... Sí, por eso está re bueno, está buenísimo esto que nos mostró Marcelino, que en realidad con estas bananas que recortaste, empezaste a jugar y empezaste a componer un montón de cosas. Y después ¿Querés mostrarla para los recién ingresados? Y las recién ingresadas. ¿Se ven ahí? Ahí. Él toma una obra de un disco de Andy Warhol, de ilustración de un disco, y a partir de eso lo resignificó. Acá está en grande, porque también tuve que ir probando tamaños y... Bueno, eso fue lindo. En cada trabajo, en realidad, la idea es que experimenten, acá Nadia también acota, todo lo que más puedan, porque después va a venir el de perspectiva, pero si lo toman solamente como un trabajo que necesito entregar, no les sirve a ustedes. En realidad es justamente que puedan experimentarlo, pasarlo por la experiencia, porque así es como les va a llegar, digamos, ¿no? Sí, de hecho yo ayer fue, digamos, la composición se transformó en eso, en un juego. Tuve como 2 horas cambiando las bananas, sacando fotos. Y un poco lo que decís, como justo estamos con lo de las paletas de colores y el círculo cromático, ya eso lo tenía incorporado. Claro. Justamente, ¿viste? No estaba pensando en que acá tiene que ir por ahí un poquito, sí. Pero ya bueno, estaba... igual están en primer año, pero después cuando ustedes tengan ya muy sabidos los elementos compositivos, los colores, las formas, entonces está bueno tenerlo todo eso, pero para que a la hora de crear, soltarlo todo, como decía Fernando también, y ver qué hago con lo que tengo, ¿no? Con lo que tengo atrás, con lo que traigo. Ajá. Sí, aparte eso tiene que ver mucho con la experimentación. Hay un trabajo muy interesante que se pueden ver en internet, se pueden buscar, que son los storyboards de las películas de Spielberg, por ejemplo, que son todos pintados con acuarelas, porque va generando una paleta de colores, ¿sí?, que permiten generar ya una primera sensación de lo que él quiere, y a partir de eso se trabaja la dirección de fotografía. Entonces, las futuras imágenes se planifican, digamos, desde un lugar hasta donde se empieza a ver
previamente cuáles serían los colores, cuáles serían las formas que se trabajarían, los encuadres, hacia dónde va la cámara, etc. Y después también, ustedes lo habrán visto, no, ustedes no han tenido escultura todavía, ¿no? No. Bueno, cuando vean y cuando tengan escultura, van a ver que una de las cuestiones primarias es ese bocetar, hasta encontrar una forma en el papel, hasta empezar a ver cómo empiezo a moldear el material, hasta trabajarlo en su forma definitiva. Pero esa planificación previa no tiene que ver con una estructura, sino con empezar a probar. O sea, ¿qué pasa si pongo esto en tal lado? ¿Qué pasa si la forma de trabajo en tal tamaño? Ustedes lo vieron, o sea, hay obras que, digamos, tienen que ver con la experimentación o con resaltar determinado tipo de cualidades de la persona, como ustedes analizaron, no me acuerdo qué grupo analizó la Venus de Willendorf, y era una pieza chiquitita, estaba trabajada y había una experimentación sobre determinados aspectos de lo que se quería contar, ¿sí? Y ese tiempo que te da el material, en ese caso de la piedra, es un tiempo en el cual uno también va experimentando sobre lo que quiere hacer y empezás a verlo. No sé si les ha pasado, pero los artistas y las artistas se diferencian mucho en esta forma de cómo se concibe la obra. Hay gente que ve la obra y ya la imaginó y la tiene en la cabeza totalmente armada, sea una escultura o sea una pintura. Y hay gente que necesita ir sobre el lienzo, trabajándolo, para empezar a verlo, para empezar a iluminarlo, o empieza a trabajar una escultura, y recién cuando la empieza a moldear, la empieza a afinar. O sea, cada uno tiene su propia forma y su propia afirmación, digamos, sobre el elemento de trabajo, ¿sí? Y su propio proceso también. Hay gente que de golpe, no sé, yo hace poco hice una entrevista a una artista plástica que hace cuadros abstractos y ella dice que piensa durante mucho tiempo la obra, pero cuando necesita hacerla y bajarla, capaz que lo pinta el cuadro en 2 horas. O a veces en 40 minutos, como una cosa así furtiva, o sea, una cosa agresiva, porque es como que baja de golpe el cómo hacerlo. Mientras tanto la pensó mucho. Y hay gente que no, que está durante años con un cuadro para poder materializarlo, para poder hacerlo con sus detalles, con su forma. Eso depende de cada uno, ¿sí? O sea, la idea más que nada es que ustedes puedan experimentar y que puedan trabajarlo en el modo en que a ustedes les sea propicio, en que a ustedes les encuentre un tiempo. Yo sé que a veces tener esa dialéctica más enrarecida en estos tiempos que estamos en este entorno virtual, pero a veces es difícil encontrar esa dialéctica entre lo que implica el cumplimiento de una currícula universitaria respecto de lo que implica la materialidad de la invención y la creación artística, que son 2 cosas contrapuestas, ¿sí? Cuando uno le encuentra la forma de complementarlo, digamos, lo puede llevar en la mejor forma posible. Sobre todo teniendo en cuenta esto que les decía Sonia, de que en la búsqueda, digamos, de la carrera, está el hecho de no hacer para cumplir, sino realmente hacer para buscar, para encontrar. Creo que justamente una carrera como esta no debería ser hacer para cumplir. O sea, si solamente es porque quieran el título, no lo creo, digamos. Pero es una carrera muy para uno mismo, para lo personal, para el crecimiento en lo artístico. Entonces está bueno que cada materia y cada trabajo lo puedan tomar como esa búsqueda propia, ¿no? Que no sea solamente entrego el trabajo y me lo saco de encima. Porque eso es lo que les va a dar muchas más herramientas y enriquecer después en lo artístico, en el trabajo que quieran hacer. Bueno, ¿tienen dudas o consultas? Yo no los voy a aburrir ahora con un repaso. La semana que viene podemos avanzar y cerramos ya la unidad 1
con lo que es la introducción a la composición fotográfica, hacemos un resumen de los trabajos presentados de Carmen y Vanguardia, para ver si queda alguna duda, y en principio tienen el trabajo que son 3 fotografías para el 22, como les dijimos, si necesitan más tiempo, nos avisan, no hay problema, y con eso nos vamos manejando. ¿El de Carmen y Vanguardia para cuándo quedó ahora, Fer? Para el 18. Así les queda claro a todos. Bueno, para el 18. Claro. ¿Tienen algún otro? ¿Tiene dudas? ¿Otras de ese trabajo o del primero? A ver, alguna de las que escribe. Bueno, no hay dudas. Sigamos entonces. No. Bueno, entonces, igual para el trabajo final, vayan pensando el tema que les gustaría trabajar de a poco, vayan investigando. Hay veces que hicieron propuestas de un tema y después se cambiaron, ¿sí? Nosotros, en la modalidad de evaluación final, eso lo quiero dejar claro desde ahora, la modalidad de evaluación es un promedio, como les decíamos, de la participación en las clases y estos 2 trabajos, el trabajo de perspectiva y el trabajo final, que es un proceso de 2 meses, ¿sí? Que son 2 partes, una parte es, perfecto, Ana, ahí nos está diciendo que nos manda un trabajo por mail. Son 2 partes, una parte que es una parte de boceto, una parte de armado e investigación, y la segunda parte que es el trabajo final. Nosotros igual los vamos acompañando, y las vamos acompañando en todo momento, o sea, nos van mostrando pruebas, a veces nos mandan por WhatsApp fotos previas, etcétera, y lo vamos a ir viendo, lo vamos analizando, no es que de golpe tienen que presentar todo, sino que son varios procesos. Ese trabajo más o menos van a estar 2 meses y se entrega a fin de año. La nota final, si se mantiene la misma modalidad del primer cuatrimestre, como les tocó a ustedes, por lo menos con historia, seguramente va a haber una instancia de trabajo final, de examen final, ¿sí? La instancia de examen final nosotros la vamos a hacer como hicimos con historia del arte, o sea, de que se inscriban, y habiendo hecho un proceso de trabajo, lo que vamos a hacer es trasladarles la nota, ¿sí? Promedio del cursado de la asignatura en el examen final. O sea, no van a tener un examen final teórico, ni hacer otros trabajos, ni nada. ¿Por qué? Porque ya en el trabajo en ese segundo trabajo final, ustedes exponen un análisis de la composición que ustedes emplearon para hacer esa obra, ¿sí? O sea, ustedes dan cuenta de una forma práctica de haberse apropiado, ¿sí?, de los conceptos, de las técnicas o de herramientas de la composición para abordar ese objeto creativo, ¿sí? Entonces, la materia, sin ser una materia en la cual se puede promocionar a priori, o sea, dentro de lo administrativo, nosotros tomamos en cuenta este trabajo, eso lo da la libertad de cátedra, por eso lo podemos hacer, tomamos en cuenta este promedio, ¿sí?, para hacer la evaluación final. Entonces, los 2 trabajos, repito, son el trabajo final y el trabajo sobre perspectiva que les va a dar Sonia, ¿sí? Todos los trabajos tienen recuperatorio, todos los trabajos, digamos, tienen varias instancias. O sea, no se preocupen en ese sentido por una cuestión de cumplimiento, porque vamos a estar cerca, no por una cuestión de ser laxo ni nada por el estilo, sino por una cuestión de ir acompañando el proceso y saber que hay veces que determinadas actividades se demoran más, otras se demoran menos, y otras que están mediatizadas, digamos, por este entorno virtual que a veces no nos deja ser lo más claro posible. Sonia ha dispuesto, y ustedes van a ver después, determinados videos en los cuales hasta se graba ella realizando los trabajos, ¿sí?
ahí Nadia pregunta, hasta el 18 les pusimos la fecha de entrega. Sí. Sonia se ha grabado haciendo trabajos o haciendo un trabajo de marcar que sería la experiencia inigualable de estar en un aula. Pero bueno, hasta que podamos volver a encontrarnos, tendremos este tipo de herramientas y de modelos que, sin ser los mejores, nos permiten que ustedes avancen en la carrera, que ahondemos más que nada en lo más prioritario, lo más determinante a la hora de fomentar el trabajo y más que nada en creaciones que incorporen de forma consciente y a nivel creativo lo que hacen los elementos compositivos. No sé si querés agregar algo más, Sonia. No, creo que está claro. No sé si tienen dudas todavía. Pero creo que a lo largo de la cursada, mismo el trabajo final después, los vamos a ir acompañando y explicando bien cada trabajo, así que creo que como un pantallazo primero está bueno este encuentro y esto ahora definir si nos vamos a encontrar entonces todos los martes a las 4, así ya todos lo saben. Creo que está bueno definirlo, dejarlo fijo, ¿no? Todos los martes a las 16 horas, entonces. Bueno, muy claro, dice Ana. Bueno, buenísimo. Perfecto, esperamos sus trabajos. Yo no sé si quieren, estaría bueno, ya que tenemos el grupo de WhatsApp, si quieren compartir sus trabajos para que los puedan ver. Sí, ahí publicaremos la semana que viene el límite. Y la clase de hoy, no ahora, sino capaz que a las 8 ya la subimos para que la puedan ver. Se la subimos a un enlace de YouTube para que la puedan ver. Lo que les decía es que si ustedes quieren... perfecto, Virginia. Si ustedes quieren, estaría bueno que compartan el trabajo. Nosotros con el grupo que comenzó en el 2019 hemos hecho un grupo de Facebook en el cual subíamos los trabajos, subíamos también novedades, concursos, convocatorias, etcétera, que servían, digamos, como para retroalimentar toda la información y sobre todo una cosa que es importantísima, que es el hecho de compartir con los compañeros y las compañeras lo que se va trabajando, ¿sí? Incluso el proceso, o sea, animarse a compartir el proceso, que es parte, porque la obra terminada a veces es como más fácil de que dialogue con otras. En cambio, el proceso también está bueno aprender a compartirlo siempre y cuando no vulnere las instancias creativas o las cuestiones que hace más a lo personal. Pero si quieren, estaría bueno eso, digo, del primer trabajo de Canon y Vanguardia, si quieren compartirlo en el grupo de WhatsApp, o si quieren alguno de ustedes encargarse de abrir un grupo de Facebook y nos invitan a Sonia y a mí, y se van mostrando los trabajos también como una forma de compartirlos. Porque antes disponíamos de algún modo u otro. Exactamente, Miriam. Sí. Es enriquecedor ver el trabajo de los demás. Antes disponíamos del Classroom, que era una forma por lo menos un poco más explícita de compartir los trabajos de cada uno, y ahora el campus en ese sentido es un poco más acotado. Entonces, si ustedes se quieren poner de acuerdo en el grupo, donde ustedes quieran, arman un grupo de Facebook y van publicando ahí los trabajos y los pueden comentar y los pueden hablar. Bueno, sí. Les agradecemos. Sí, Sonia. No, justamente como para, ya que no tenemos el aula real, ¿no? Para poder compartir los trabajos entre todos, ya sea por WhatsApp o Facebook, si alguno lo arma,
me parece sumamente importante, porque entonces no queda solamente en el trabajo propio que va haciendo cada uno, sino que esto de poder nutrirse de los trabajos de los demás. Así que me parece fundamental que podamos hacer esto en esta cátedra también. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, nos encontraremos el martes que viene a las 16 horas. Feliz día para todos y para todas el lunes. Feliz día del estudiante. Que puedan tomarse ese día para festejar en este año que ha sido bastante complicado. Y bueno, seguimos trabajando, estamos en contacto y cualquier duda o consulta nos escriben. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, los saludamos, que estés bien, Chao, que estén bien. buenas tardes. Buenas semanas.